Titanes del Mundo del Trabajo agradecen muchísimo a sus patrocinadores, Wikiflix y Afan. Wikiflix es una plataforma de gestión de cambio basada en el aprendizaje que ayuda a las empresas a convertir el conocimiento en aprendizaje corporativo. He tenido la oportunidad de estar trabajando y utilizar esta aplicación y realmente les aseguro que es una extraordinaria herramienta, es una extraordinaria app que toda empresa mediana, grande y muy grande debería de considerar para controlar, para tener acceso a todos los aprendizajes que son obvios, pero también a todos los aprendizajes que no son tan obvios y que están en las personas, porque nosotros sabemos que más del 80% del conocimiento en lo que pasa en las empresas no está en los manuales, está en el personal, está en las personas que colaboran en las organizaciones. Y por eso Wikiflix es una plataforma que ayuda muchísimo a contener, tener en una bóveda toda esta información que luego puede compartirse y utilizar todo el mundo. Los invito pues a buscar a Wikiflix CL, CL son las siglas para Chile, que es donde pueden encontrar mayor información. Y por el otro lado, queremos agradecer a Afan. Afan es una consultora mexicana que tiene 34 años en el mercado, que se dedica a dinamizar equipos de trabajo, construye cultura y comunicación corporativa de alto nivel, gestiona procesos de cambio y por el otro lado ayuda muchísimo en la mejora del liderazgo con herramientas de muy fácil acceso, pero muy poderosas. Metodologías ampliamente probadas en más de 500 organizaciones, una docena de países alrededor del mundo, a través de conferencias, talleres, cursos, conferencias, masterclasses. Entonces, nuestro agradecimiento a estas dos patrocinadores. Afan se encuentra en www.afan.mx. Y por el otro lado, invitarlas a todos y cada uno de ustedes a que nos sigan en las distintas plataformas donde nos pueden ver o nos pueden escuchar. Spotify, YouTube, Amazon Music, YouTube Music, iHeartRadio y Pocket Cast. Ahí estamos a su entera disposición. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar y en la hora en la que nos escuchen o nos ven. En este episodio número 104 de Titanes del Mundo del Trabajo, me da mucho gusto recibir a Jerónimo Aguilar. Y le dejo a Jerónimo los micrófonos, siguiendo la metodología, siguiendo la tradición de este podcast, que pregunta, pide a sus invitadas, a sus invitados, que sean ellos, que sean ellas quienes se presenten. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme, Octavio, papá, te lo agradezco mucho, me da mucho gusto estar aquí acompañándote y a manera de presentación, mi nombre es Jerónimo, soy el hijo más joven de Octavio y yo soy un arquitecto de formación y constructor de profesión, así es como me gusta definirlo de manera muy breve. Dando un poco más de detalle, me dedico a llevar la parte de diseño y construcción de proyectos residenciales de lujo, principalmente en Estados Unidos, donde he abarcado mercados principalmente en Nueva York, pero tengo varios proyectos en Colorado y en Florida e Illinois, en las principales ciudades, obviamente Nueva York, Brooklyn, Telluride, Aspen, Vail, Miami, Palm Beach, Chicago, entre algunos de los lugares a lo que he estado haciendo los últimos 11 años que llevo viviendo fuera de México dedicándome a esto. Jerónimo, tú desde que terminaste la carrera, te fuiste a estudiar tu maestría y ya nunca volviste a México. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia de ser pues un ejecutivo, un trabajador
para simplificar la palabra, expatriado durante estos 11 años? ¿Cómo se vive eso? Creo que es una súper buena pregunta. Irónicamente, justo la semana pasada alguien me escribía a través de LinkedIn, una no compañera, una persona que es parte ahorita de la Universidad Iberoamericana, y me escribía que veía mi perfil y le interesaba mucho seguir como ese camino. Ella también arquitecta de formación del Ibero, donde yo estudié la carrera. Eh, para mí creo que esa clave esencial y algo que le diría a todo mundo que es lo primero, pues es la parte migratoria, ¿no? Creo que eso es lo primero de expatriados, que suena muy fácil decir me voy a donde sea que te quieras ir, pero creo que lo más complejo es siempre encontrar cómo lo vas a hacer. Para mí, la verdad es que la historia de mi desarrollo profesional siempre va muy de la mano de quién estuvo a lo largo de ese proceso patrocinándome para poder tener las visas, para poder estar trabajando. Hoy en día, afortunadamente, cuento ya con mi propia Green Card, que es mi residencia americana, la cual te dan durante 30 años, pero todos los años previos a eso, pues estuve atado a empleadores que me patrocinaban el proceso de visa, y eso definitivamente ha sido algo que me ha ido llevando en donde tengo que estar, porque no mucha gente, de hecho en recursos humanos es muy conocido en Estados Unidos, las últimas dos preguntas que te hacen en todos lados, o en algunos casos las dos primeras es si eres veterano y si vas a si vas a necesitar patrocinio para una visa, porque esas dos cosas, como es la excepción de si eres veterano, seguramente tienen que ocupar un cupo. Lo mismo pasa a la inversa. Muchos empleadores no te voltean a ver si vas a requerir patrocinio en un futuro. Y bueno, qué mejor momento que comentarlo ahorita con todo lo que está pasando en Los Ángeles de los migrantes, que pues es un tema realmente complicado, no importa en el nivel en el que estés, ¿no? A todos es algo que realmente nos impacta. Entonces creo que es una parte importante de la historia. Y la segunda, que es una también que fue muy fuerte para mí, es que hay muy poco reconocimiento en el caso específico de Nueva York, hacia las carreras de otros lados, sobre todo cuando uno está empezando, ¿no? Por más que les dijeras, tengo 1, 2, 3, 4, 5 años de experiencia, te decían, si no has trabajado en Nueva York, realmente no me cuenta esa experiencia a mí. Entonces, fueron esas cosas que definitivamente me han ido impulsando, pero también debo de admitir en los lados positivos que como expatriado, pues me he visto muy bien acobijado por otros expatriados en Estados Unidos. Y eso es una cosa que creo que es súper importante reconocer, que hay una gran cultura con muchísima diversidad allá afuera de gente que está dispuesta a ayudarnos, porque ellos también han estado en la misma situación en la gran mayoría de los casos. Súper, pues muy interesante, sí, yo creo que, como tú decías, en el entorno que hoy vive Estados Unidos, pero pasa lo mismo en Europa. Si no tienes una visa de un país europeo, te cuesta mucho trabajo también trabajar en Europa y en algunos otros países mucho más complicado. Digamos que en Asia, y hablábamos recientemente el caso de alguna persona en Sudáfrica, y que cuesta mucho trabajo que quieran que te quedes si no tienes tus papeles en orden. Entonces, no está tan... Por un lado, hay un enorme deseo de mano de obra calificada, de personas que tengan talento, pero también, paradójicamente, los países hacen muy difícil luego la migración para ciertas personas. ¿No crees Totalmente de que esto acuerdo. es así? Tú tienes experiencia, pues, conversando con otras personas de tu edad, de tu generación. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? Pues creo que todos, a ver, es la conversación, ¿no? Entre expatriados en estos lugares. Justo el ejemplo que estábamos comentando de lo de Sudáfrica, pero muy específico también al caso de Nueva York, es una conversación viva. Entre todos estamos hablando tú qué estás haciendo y tú cómo lo haces, y quizás cosas que suenen para muchos de la audiencia un poco extremas son bastante comunes. O sea, si yo te cuento la cantidad de amigos que tengo que se casaron solamente para poder tener el permiso de trabajo en Estados Unidos, estaríamos uno impresionado de ver que es una realidad, ¿no? Es algo que tenemos que hacer muchos si quieren estar ahí, porque no hay muchas otras opciones. Y depende también en qué estés en tu profesión, pero las visas son generalmente en torno a educación especializada, talentos especiales, o en los otros casos tienes que ser transfer o tienes que ser una cosa de pasantía. Entonces, es un sistema complejo en sí. Bien, bueno, pues sí, yo creo que el mundo va a tener que buscar nuevas opciones, porque está claro que con el tema demográfico, sobre todo en ciertos países muy desarrollados,
que no tienen gente, aunque se quejen y hagan sus manifestaciones los grupos ultraconservadores, van a necesitar la mano de obra extranjera sí o sí, o permitir que haya mucho más gente que haga trabajo, teletrabajo. Lo que pasa es que hay muchos trabajos, muchos puestos de trabajo, muchas funciones que se tienen que hacer en sitio y van a tener que buscar la manera. Creo que la solución canadiense y mexicana para lo agrícola es un ejemplo mundial de decenas de años y que deberían de copiarlo más lugares. Jerónimo, después de estos 11 años, tú decides tomarte un sabático. Cuéntame por qué decides hacerlo, cómo fue tu proceso, cómo tomaste esta decisión. Pues así es, creo que para mí y escucho que es un cierto controversial, ¿no? Porque un chavo de 35 años está tomando un sabático o un mini retiro, como lo llama el New York Times. Y creo que para mí el gran catalista fue cumplir mi primer década en Nueva York. Cumplir 10 años y voltear a ver mi mundo, mi alrededor. Irónicamente, justo tengo dos sobrinos que cumplían 10 años en el mismo año que me vine fue el año que nacieron. Y para mí fue muy impactante el decir, esta es una vida completa en 10 años, esto es lo que yo he construido. Y a pesar de estar muy orgulloso de mi carrera, lo que había logrado, los proyectos en los que estoy haciendo, pues pones en perspectiva el decir qué es lo que yo quiero hacer con una década más de mi vida. Y ahí en realidad no te podría contestar con seguridad en ese momento que decía seguir el camino en el que estoy, ¿no? Me vi como muy, no me vi, pero me sentí muy obligado de empezar a cuestionarme muchísimo más cosas en el aspecto personal que el profesional. Yo llevaba lidiando mi vida desde que me fui todo por la parte profesional. Tengo que hacer, tengo que cumplir, tengo que subir y afortunadamente me llevó en todo el camino correcto mi carrera y tengo unos grandes aprendizajes de los errores que también he cometido porque como cualquier otra persona he vivido unas cosas críticas que me han como desempeñado como profesional, no siempre positivas, pero una de las mejores lecciones que he aprendido, ¿no? Que seguramente serán cosas que no repetiré y tendré muy claro cómo manejar con anticipación en caso de volverlas a ver. Eh, pero realmente fue este aspecto como un poco más holístico de yo persona, de decir, pues, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿No? O sea, empieza uno a acumular, se te empieza a llenar la cuenta de banco, ya tienes el departamento, ya tienes la casa, ya tienes, no es mi caso, pero muchos el coche o el hijo, todo lo que tienes que ver y de pronto dices, ¿y yo qué, no? ¿Qué es lo que estoy buscando además de mi trabajo? Y ahí es donde yo me encontré como con esta disyuntiva de decir qué hacer. Eh, Al mismo tiempo, debo de admitir que a nivel profesional, en esta década también ya me veía como muchísimo más con la seguridad de empezar a emprender al 100%, yo un negocio, no hacer bootstrapping y tener proyecto por fuera o otra cosa y empezar a hacerlo, lo cual durante mis 10 años debo admitir que lo he hecho muchas veces, el desarrollo de un par de startups con unos amigos, inclusive también llevar proyectos por fuera y siempre era muy cansado tener que hacer todo esto. Y llegó como el momento en el que ya he establecido todo, empiezo mi página de internet para mi nuevo negocio, muchas conversaciones con mis mentores y guías en estos temas profesionales que ya me llevaban hacia eso. Y es en una conversación con uno de mis mejores amigos que ha seguido una carrera muy similar a la mía. Y digo esto porque somos espejo el uno del otro en términos de qué hago, que él me dice, eres uno de los amigos que veo que trabaja más fuerte, eres uno de los amigos que nunca he visto que no ha trabajado. ¿Qué pasa si te tomas un tiempo para ti mismo, no? Vete de vacaciones. Y en ese momento lo que no se me había ocurrido, obviamente por la presión de tener que seguir, dije, ¿sabes qué? Me parece esto una maravillosa idea. Lo hablé contigo, lo hablé con mamá. Siempre he recibido su super apoyo, que lo recibí en este momento también. Y dije, me quiero ir al lugar más lejano de lo que yo conozca. Para mí, obviamente, como arquitecto y mi maestría la hice en diseño urbano, la ciudad es un lugar muy importante para mí. Decidí irme a África durante 2 meses para tener lo más lejano a lo construido por el hombre que se me pudiera ocurrir. Y debo de admitir que ahora ya casi 3 meses de haber hecho ese proceso,
me siento muchísimo mejor conmigo mismo, muchísimo más pleno, en total reconexión con mi parte emocional, con mi parte personal, inclusive como espiritual, me atrevería a decirlo, y empezando a realinear realmente lo que son mis prioridades, muchas de las cuales, debo admitir, no tenía tan claro que eran cosas tan importantes para mí antes de empezar este proceso. Pero buenísimo, me parece súper interesante, muy, muy valioso, muy atrevido. Pero para irte a ese sabático, decías, estuviste comentando con mentores, tienes un asesor financiero y quiero que también platiquemos un poco eso, luego profundicemos de la parte financiera, porque estas decisiones no se pueden tomar si no se tiene un soporte financiero. ¿Cómo lo planeaste? ¿Con cuánto tiempo lo planeaste? ¿Cómo fue? ¿Qué te dijeron tus mentores? Cuéntame de quiénes son tus mentores. ¿Por qué seleccionaste a ellos? Dame este antecedente, este background. Sí, mira, te platico como dividido en las tres partes, ¿no? Primero como el proceso de cómo llegué ahí, te platico de los mentores y te platico de la parte de financiera, que creo que es súper importante para cualquier persona que quisiera estar en este lugar. En la parte del proceso es un proceso que empieza hace casi un año antes de decidir tomar esto. Eh, Básicamente tengo este catalista, estas dudas, estas preguntas que fungen muy alrededor de muchas cosas financieras y de planeación personal también. Eh, digamos que esto fue un agosto del año pasado. Ese mismo agosto decido como tomar el centro y aquí me meto más en esta parte espiritual. Un momento que lo estaba viendo más con una persona que me ayuda, Pilar de Nigri, a hacer constelaciones, que valoro mucho, y Marta Molano, que también me ayuda como en esta parte más holística, para entender que había que dejar pasar el tiempo, ¿no? O sea, simplemente un momento de enfocarte. Y hay una teoría de Osho que es básicamente, si viene un tornado, pues uno se queda en el centro, en medio, te haces huevito, dejas que pase la tormenta y cuando pase la tormenta entonces decides qué construir, ¿no? En ese momento la tormenta era mi cabeza. Todo esto está pasando, ¿qué quiero hacer? ¿A dónde quiero ir? Entonces, eso me empieza a ayudar a como descubrir cuáles son mis vulnerabilidades, qué es lo que realmente quiero, verdaderamente ponerte en cuestión qué es lo que me estás haciendo. A partir de eso empiezo pues a decirlo, ¿no? Y lo primero que empiezo es, o sea, dejar de pensar, en mi caso, ahí en ese momento decía, me quiero ir a España, me quiero ir a Europa, valoro mucho la calidad de vida que tienen mis amigos acá, quiero explorar de qué se trata eso. Y eso, nada más decirlo, fue una de las cosas que como que fue más liberadoras de todo, ¿no? Decir, bueno, cambio dónde estoy y el proceso. Y entonces eso es lo que le llamo como el action to change, empezar a hacer cosas al respecto del tema, es donde entran mucho estos mentores. Si esto fue en agosto, en septiembre empiezo a hacer eso, en noviembre voy a México y en México uno de mis grandes mentores profesionales es Julio Gutiérrez, un súper amigo aquí de todos en esta familia, a nivel personal, pero a nivel profesional, es una de las personas que si yo busco hacia atrás, siempre he admirado brutalmente lo que él ha hecho, la integridad con la que lo ha hecho, el reconocimiento que lo tengo y reconozco en él mismo la manera de ver a otros, ¿no? Y lo veo porque en mis sesiones con él, él siempre se refiere a otras personas que él también ha visto en su camino que él admira. Entonces, es alguien al que le tengo profunda admiración. Recuerdo decírtelo a ti, él siendo un gran amigo tuyo, oye, ¿te importaría si lo busco y tal? Y tú abrirme las puertas y decirme al contrario, me encantaría, ¿no? Esto creo que a nivel de cualquier persona que no tenga un mentor antes, les diría que la persona que me inspiró a buscar un mentor sí fue una coach. Durante uno de mis trabajos sí tuve una coach ejecutiva que se encargaba de llevarme todas las cosas. Mary Beth Singler es su nombre, ella es una executive coach en Nueva York y ella fue la que me dijo, mira, yo te puedo ayudar en el coaching del día a día. Yo te puedo ayudar cómo tratar a tus empleados, cómo responder mejor a las situaciones, cómo contestarle a un cliente una situación complicada, pero lo que yo no te puedo hacer es ayudar a planear tu carrera profesional. Ese no es el trabajo de un coach. Y ahí es donde me dijo, tienes que buscar mentores que te ayuden a ver las cosas desde una manera muchísimo más grande. Y ahí es donde Julio ha sido un apoyo impresionante para mí. Y hablando con él inclusive me lo decía, ¿no? Y creo que una de las partes más interesantes de tener un mentor es que
pues realmente no vengo yo con dudas. Yo vengo a él con toda la seguridad de lo que él me diga. Es algo que yo estoy muy afortunado de tener el tiempo de un ejecutivo de ese nivel que se sienta en boards de empresas billonarias y me está regalando a mí quizás 1 hora o 2 de su día para platicar conmigo de mi carrera. Entonces, esa humildad creo que es bien importante cuando estás trabajando con un mentor o un coach de confianza en lo que están diciendo y también entender que no te van a decir lo que quieres escuchar. De hecho, diría yo que con Julio es 9 de 10 veces justo lo que no quiero escuchar. Me río cuando lo digo porque siempre es la última persona con la que hablo, porque sé que me va a hacer todas las preguntas él, ¿no? Entonces tengo que tenerlas yo un poco ya planchadas. Y en el caso, cuando llego yo a Julio y le digo, oye, Julio, me quiero ir a Madrid, me dice, Jerónimo, Madrid es un pueblo comparado contra Nueva York. No hay esos proyectos, no hay ese mundo, deberías de enfocarte, ¿no? Entonces, en función a eso, pues claro, empecé a hablar con más gente que estuviera en este medio en Madrid, empecé a buscar proyectos, entre algunos de ellos Jorge Aguilar, tu hermano, que también está él muy metido en este medio acá, y también a nivel como mentor, guía en este proceso, también me dio grandes consejos, ¿no? O sea, cuando empezaba yo a decir, bueno, voy a buscar Milán, Madrid, tal, me decía, no trates de ser un todólogo, sé un especialista y reconoce que ya eres experto en la materia. Todo esto cae y todo esto te lo cuento porque creo que en esta parte del proceso es bien importante reconocer el que uno se va a equivocar. Cuando llega enero para mí, pues yo me doy cuenta que Europa realmente no es factible para mí en mi corto plazo, ¿no? Yo estoy en una situación migratoria en Estados Unidos donde ya puedo reconocer o pedir reconocimiento hacia una ciudadanía en muy poco tiempo. Mis abogados migratorios me dicen, no vale la pena que te vayas de Estados Unidos todavía. Y reconozco en este mismo proceso, un poco por coincidencia de otros amigos que en conversación con ellos me piden que los apoye para un proyecto en Miami, que realmente sí soy experto en la materia en Estados Unidos, ¿no? Si tú me hablas a mí de un nuevo mercado y me dices, oye, quiero construir yo una casa, te voy a decir un ejemplo, en Jackson Hole, Wyoming, ¿no? Lo cual no es un lugar donde yo he construido. En este caso, esta familia que me busca para hablarme de su proyecto, en cuestión de semanas ya tenía yo conversaciones con toda la gente top de la industria, porque claro, hay mucho reconocimiento hacia mi propia carrera de los 10 años en Nueva York que he estado construyendo para las personas y con los constructores y los arquitectos y los subcontratistas más importantes de la ciudad. Entonces eso me abre muchas más puertas aquí, lo cual en Madrid, pues el reconocimiento no es el mismo y fuera del reconocimiento no hay ni siquiera la escala de proyectos de lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Y eso es algo que para mí, pues sí abrió los ojos de decir, bueno, en el siguiente paso que en mi carrera lo tengo que pensar diferente. Entonces, un poco ahí te cuento como que te entrelazo esas dos historias de quiénes son los mentores, tanto a nivel espiritual como a nivel como profesional, que creo que es bien importante tener a los dos ejes. Y en mi opinión, que habrá mucha gente que diga que tengo demasiados asesores y consultores, yo creo que las mejores personas se forman de aprendiendo de los demás. Y si tienes la fortuna de poderlo hacer desde el aspecto personal y el profesional con personas distintas, seguramente que vas a aprender más si tienes 2 o 3 caras en vez de solo una, decirte qué hacer. Pero bueno, ahí lo digo en la parte de reconocer que no estaba cometiendo el como plano correcto y cambiar como ese rumbo, ¿no? De lo que estaba haciendo. Por última parte, me sumo a esto en la parte de la parte financiera, es que en enero que reconozco que no voy al camino correcto, que no quiero seguir ahí, me quiero ir a otro camino, empiezo a trabajar con mi asesora financiera, la cual llevo trabajando con ella 2 años, para decir, a ver, ¿cómo me voy a armar esto? ¿No? O sea, ¿qué tengo que hacer para realmente tener independencia financiera? Poderme irme 2 meses era lo que tenía planteado originalmente. Ahorita en mi mente ya estoy concibiendo que van a ser 6 meses mínimo lo que quiero estar fuera. Cómo presupuestarlo, cómo trabajarlo. Y debo de admitir, sorprendentemente para mí, solamente por darte un ejemplo de lo que hace una buena independencia financiera, yo liquidé todos mis bienes materiales, vendí mi departamento, vendí mis muebles, vendí todo lo que estaba dentro de mis cajones. Realmente me quité de todo lo que no necesitaba. Me quedé como buen hijo tuyo de mis cuadros y mis libros, que no pude desprender de ellos por alguna razón, y mi ropa, ¿no? Lo que necesitaba. Lo puse todo en una bodega y estoy viajando por el mundo y si esos 2 meses en África, ahora estoy 2 meses en Europa, después me quiero ir a hacer como una gira similar a México. Eh,
Y a todo esto, el ejemplo que te doy es, pues claramente todo ese capital de mi departamento y de tal, todo eso se puso a invertir. La única persona que veo como si estuviera trabajando 2 veces al mes es a mi asesora financiera, donde hablamos en una vez a la semana de inversiones. La segunda vez a la semana hablamos de mi estado, mi budget, mi presupuesto, cómo estoy en eso. Y debo admitir que el mes pasado, los últimos 2 meses, he hecho más dinero en inversiones de lo que estaba haciendo trabajando. Importante también para todos, así como disclaimer, este no es dinero líquido, ¿no? Es dinero que está en papel, tengo más dinero o estoy cobrando más de eso. No estoy utilizando ese dinero. Si yo sacara ese dinero, entonces pagaría impuestos y quizás serían otras situaciones, pero sí creo que es un ejemplo para todos los que están allá afuera escuchando que realmente sí te puedes cambiar esos aspectos, ¿no? La manera en la que se invertía, el acceso a la información que teníamos antes creo que era muy distinta. Yo no tengo una formación financiera y ahora me siento bastante cómodo en poder hacer ese tipo de inversiones y movimientos en mi vida. Buenísimo, buenísimo. A ver, empiezo con esta tercera parte. Además, lo que yo creo que luego no tenemos es la confianza con nuestros asesores financieros, donde tenemos invertido nuestro dinero para preguntarles. Para eso le estamos pagando. Ellos cobran una comisión y es su trabajo. Y yo creo que los usamos y los aprovechamos poco. Y también hay de parte de los asesores financieros una parte de ser medio flojos, de trabajar ellos más para la empresa para la que trabajan, para el banco, para la casa de bolsa, para la institución a la que sirven, que para sus clientes. Y lo digo porque siempre es una manera mía de ser un poco políticamente incorrecto, pero también de decir la realidad. Muchas veces los asesores financieros no trabajan para sus clientes, trabajan para sus bancos, son quienes los contratan, pero lo que les debería estar claro es que están para servir a los clientes y el cliente podría hablar tantas veces como sea necesario con ellos, como tú lo estás haciendo y lo estás aprovechando para que ellos te guíen, te digan a dónde vas, qué sí está bien, qué no está bien, les platiques tus planes y en consecuencia te digan qué hacer, ¿no? Te doy el disclaimer también en eso, que creo que es un punto esencial. Mi asesor financiera no trabaja para el banco. Y esa fue una de las razones de por qué estoy trabajando yo con ellos, ¿no? O sea, yo dejé el modelo de asesores financieros de bancos que respeto mucho a ellos y los tuve durante muchos años, pero yo entendía muy claro en cuanto empecé a tener conversaciones con amigos que manejaban family offices, que estaban en la industria, me decían es que es un mundo en el que solamente están ganando por la comisión y claro, pues ganan cuando venden sus propios productos, ¿no? Si vendes en el caso de JP Morgan, pues te van a tratar de vender tus ETFs, su tal, lo que sea. En mi caso, pues es una asesora totalmente independiente que está vinculada a hacer esto por fuera y entonces, pues claro que me da toda la confianza. Inclusive lo hablo con ella, cuando ella me recomienda ciertos productos, le digo, recomiéndame 2 o 3 más a nivel comparativa para poderlos entender. Y lo que hace ese tipo de asesorías que me hace a mí también es como educación financiera y es como yo lo veo también, ¿no? Yo necesito aprender todo lo que no sé, entonces ponme 2 o 3 comparativos, ¿no? Hay que comprar oro, perfecto, pero pues ¿cuál es la diferencia entre comprar este ETF de oro o este otro? ¿Cuál es oro? ¿Cuáles son empresas alrededor del oro? Todas estas cosas que quizás para muchos son muy fáciles, pero para otros como yo, pues es necesario aprenderlas, ¿no? Para poderse sentir más cómodo ahí. Oye, y Jerónimo, ¿hace cuánto empezaste a planear financieramente? Porque bueno, en el mundo de hoy, la mayor parte de la gente joven, bueno, el caso mexicano es muy, muy dramático en este sentido, pero en general en el mundo, ¿hace cuánto empezaste a ahorrar? Porque si no ahorra uno desde muy temprano en la vida, cuando llegue a adulto mayor y hoy con la expectativa de vida de 90 y muchos años, pues se hace muy complicado. ¿Cuándo empezaste a ahorrar? Hoy tienes 35, pero ¿cuándo empezaste a ahorrar? Es una gran pregunta. Para mí, mi gran catalista fue la compra de mi primer departamento. Bueno, el único que he tenido, pero ese fue el momento clave en el que yo empecé a ahorrar en mi vida. En el segundo que metí ese compromiso de comprar el departamento y que me den un plazo en el que tengo que pagar cierta cantidad, pues fue la primera vez que sentí pasitos en el corazón de decir, órale, ahora sí tengo una responsabilidad de verdad, ¿no? Que tengo que cumplir yo. Eh, Eso para mí fue eso, alrededor de 5 o 6 años, y ahí es cuando empiezas también a disfrutar. En ese momento fue en el momento, de hecho, en el que yo me deslindo de los asesores financieros en los bancos,
me descapitalicé obviamente completamente para hacer la compra del departamento y dije, pues empiezo un poco desde cero, de ver cómo voy a empezar a hacer crecer esto y dije, no le voy a dar el control a nadie más de mi dinero más que a mí. Y creo que esa es la parte más importante para un proceso como este. Yo ahorita vivo, debo de admitirlo, con la comodidad completa de la independencia financiera que sé que el día de mañana, si decido irme otro mes o si me quiero quedar en el mejor hotel de la ciudad, pues es mi responsabilidad y no tengo ni un problema. Esa independencia me la gané tras 5 o 6 años de ahorrar mucho, todos los años. No puedo decir que tuve la misma vida que estoy teniendo ahorita durante los otros años, ¿no? O sea, no estaba viajando 6 meses del año y quedándome en los mejores hoteles. La verdad es que lo hacía de una manera distinta. Pero ese para mí fue el gran catalista para poder hacerlo, que me llevara un poco a empezar a hacerlo y vas poco a poco, ¿no? O sea, los primeros años pues tienes, no sé, $1,000, $2,000, 3,000 y lo vas acumulando y entonces empiezas a generar cómo puedo generar un portafolio, cómo lo empiezo a manejar. Hoy en día ya te puedes decir, pues tengo inversiones en el que tengo 70% en una base súper diversificada y el 30% juego con ello y entonces empiezas a explorar quizás acciones que te llamen más la atención por pasión, pero otro por temas, como puede ser tecnología o como puede ser infraestructura o como puede ser para Bitcoin para muchas personas. Y obviamente, pues te empiezas a volver un letrado de las cosas, ¿no? Empiezas a leer más, empiezas a interesarte más y solito te empiezas a meter más. Yo creo que el secreto más grande de cómo ahorrar, te diría que el secreto más grande de cómo hacerse rico es el compounding, ¿no? Es la séptima maravilla del mundo que es nada más, si tú ves a Warren Buffett, pues es que su primera inversión lo hizo a los 13 años, ese chavo, ¿no? O algo así, es una cosa como súper joven. Si tú metes 10 y te esperas 80 años, esos 10 valen muchísimo más y inclusive solo te están pagando el mendigo 4% que está ahí afuera. Lo peor que puedes hacer es quedarte tu efectivo y no hacer nada, lo cual veo que pasa muchísimo con gente de mi generación. Les digo, la primera regla que he aprendido yo en esto es cash is trash. No te sirve de nada tener efectivo. Invierte tu dinero hoy. Y para poner ahí cosa controversial es cuidado con las inversiones de bienes raíces, ¿no? Muchas veces pensamos que hay que comprar mi primera casa, se estanca mucho dinero ahí que te descapitaliza por algo que quizás te da más a plazo rentar y tener la rentabilidad que te está dando el mercado a ese mismo tiempo, que es lo que yo ahorita, pues obviamente soy un devoto creedor como un nómada del mundo. Buenísimo, mijo, buenísimo. Y bueno, es un tema que ya no voy a volver a tratar porque genera mucha controversia, pero bueno, es obvio que comprar una casa no es, en términos de inversión, no es una buena decisión. Pero bueno, vamos a hablar un poco y tenemos que ir también cerrando por los tiempos. Vamos hablando, es decir, tu futuro. Tú dices, tuve esta carrera, una muy exitosa carrera. Me tomo ahora, estoy en mi proceso de sabático, me permitió pensar muchas cosas que no antes no había pensado. Y luego, ¿cómo? Y bueno, dijiste algo que me parecía muy importante y es típicamente para los latinoamericanos pensar que Madrid o que España es la solución. Y la verdad de las cosas es que qué bueno que en tu caso fue Julio, que te lo dicen los asesores, los mentores, decir, no es la mejor. A mí me tocó la experiencia cuando yo trabajé para Genoma Lab, que también Genoma en su momento había tomado la decisión de irse a España para iniciar el proyecto europeo y fue la peor decisión que se tomó porque España es el peor lugar para hacer ese tipo de inversiones. Lo es extraordinario para otro tipo de inversiones, pero no es el lugar, por ejemplo, para la parte que tiene que ver con los laboratorios, con el mundo de los laboratorios. Sí, para el mundo del turismo, para el mundo de la hostelería, porque un país que recibe 100 millones de turistas, es obvio que un tema turístico va a ser muy interesante, pero hay otros sectores en los que España no está tan desarrollado, como tú comentas en lo tuyo. Y hay que entender eso porque pues eso significa pagar un precio de es que yo pensaba que iba a hacer esto. Pues sí, lo que pasa es que los números o la información adicional te dice que no hay que ir por ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué piensas? Y que le sirva a otras personas como tú, gente de tu edad, como un referente, decir, tengo 30 y tantos años, tengo 10, 12 años de carrera, tomé esta decisión y ahora ¿hacia dónde vas? Pues mira, es claramente la pregunta que yo mismo me sigo haciendo a mí mismo y me trato de contestar, pero creo que te puedo decir con mucha seguridad de hacia dónde todo parece que va. Una parte importante que yo he encontrado en este proceso es la parte de comunidad.
y yo reconozco que para mí una comunidad importantísima es justamente mi comunidad mexicana, mi gente, que son los que siempre han estado, que son los más leales, que son los mejores clientes, inclusive, ¿no? En la manera en la cómo me comunico. Y yo creo que estoy tratando de vincular a estas dos partes, ¿no? Yo me vine 10 años a tratar de hacer mi carrera por mi forma, como muy antinespóticamente dije yo todo lo quiero hacer yo mismo, quiero probarme a mí mismo que yo puedo y que me valoro por mí. Hoy en día me doy cuenta que ya lo hice. He trabajado para quizás 10 de las 100 familias más importantes de Estados Unidos a nivel económico haciendo sus propias casas. Me siento con toda la seguridad de poder ayudar ahora a mi comunidad haciendo eso en ese mercado, ¿no? Entonces mi tirada es un poco esa. Yo creo que a corto plazo, en cuanto esté listo para regresar al mundo real, será esa, especializarme en hacer lo que hago. No estoy cambiando de giro, no voy a cambiar los 10 o 12 años que tengo de carrera. Soy un verdadero apasionado de la arquitectura, pero también lo soy de administrar y de ejecutar y de ordenar, así que no lo dejaré de hacer desde la parte de construcción también y llevar a cabo eso, ayudarle a las personas que tienen proyectos en Estados Unidos a hacer sus proyectos, ¿no? Llámese la remodelación de mi casa en Vail o mi departamento en Miami o quiero mi pied a tierra en Nueva York, todo este mercado que es el mercado que yo conozco. Buenísimo. Y un poco para ir cerrando, Jerónimo, cuéntame, siempre hacemos dos preguntas en este podcast y la primera es, bueno, tres. Primero, ¿dónde te pueden encontrar? Segundo, dos o tres consejos que le darías a personas, a gente que está en el mundo del trabajo hoy, un poco en la situación que tú estuviste y decir qué tendrían que hacer. Y tres, algo que poca gente sepamos de ti. Va a ser más difícil en mi caso, pero bueno, para el resto. Entonces, ¿dónde te encontramos? Segundo, dos o tres consejos y esta tercera pregunta de algo que sepa poca gente de ti. Mira, el primero me pueden encontrar a través de las redes sociales, en LinkedIn, muy a nivel de esto como Jerónimo Aguilar Gutiérrez o Jerónimo AG. También estoy ahí para los que quieran un aspecto un poco más personal en Instagram como Jero AG. Jero se escribe con J para todos los que tengan duda. A de Aguilar y G de Gutiérrez. Entonces, Jerónimo AG y Jero AG. Eh, la segunda parte de qué les doy de consejo, priorizarse a ellos mismos. Primero tu persona y después tu trabajo. Creo que ese es el consejo más importante que le podría dar a alguien. Yo dejé esa parte, lo reconozco, me americanicé cañón, me dejé ir por un sentido transaccional del trabajo y me viene una crisis de tener que encontrarme a mí mismo. Entonces reconocería que se den los espacios, ya habrá tiempo para trabajar. Esa es una frase que se me quedó mucho en conversaciones que he tenido recientemente y es cierto, habrá mucho tiempo para trabajar, tiempo para ti mismo, siempre uno tiene que buscar dárselo. Eh, y la tercera cosa de algo que no sepan de mí. Uf, pues es que no saben nada de mí en realidad. Pero ¿qué les puedo decir que no sepan de mí? Les puedo decir que en otra vida hubiera sido probablemente un galerista de arte como mi papá, de hobby. Yo creo que esa es una cosa que muy pocos sabrían de mí, que me encanta a mí, que disfruto y que comparto contigo esa pasión, que evidentemente tú conoces muy bien. Pues bien, muchísimas gracias, Jerónimo. Te quiero mucho, mi hijo. Muchas gracias por estar Una pipa. conmigo en este podcast y con quienes nos van a escuchar y nos van a ver. Te deseo mucho éxito en lo que estás por emprender, seguir en este camino de autoconocimiento, de haber trabajado, estar con tus coaches, más en lo espiritual, más en lo personal, con mentores, con asesores financieros y decir, pues eso es lo que se necesita trabajar, hacer las cosas es como un deportista profesional. Sí, está en la cancha a lo mejor Carlos Alcaraz, que es un crack, un espectáculo de jugador, pero atrás de él hay una docena o 15 personas que hacen que sea posible que él esté en la cancha, ¿no? Y a veces nos vemos, nosotros somos los que lucimos, pero gracias a que tenemos a mucha gente que nos da el soporte, ¿no? Totalmente. Y yo te agradezco por ahí mucho a ti el soporte, para el siempre apoyarme, el siempre indicarme el camino correcto. Y yo también te quiero mucho. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por el tiempo.
Pues muy bien, con esto terminamos el podcast número 104 de Titanes del Mundo del Trabajo y para ello quiero reiterar mi agradecimiento a todas y todos ustedes, desearles muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches donde sea que nos escuchen y nos vean.